El día de hoy me han encargado conversar un poco sobre gestión de riesgos en la contratación pública, ¿no? Y creo que este tema es vital en la compra pública como consecuencia que la nueva norma, la Ley General de Contratación Pública, ha recogido la gestión de riesgos, ¿no? La gestión de riesgos realmente es un sistema mediante el cual, un sistema o un proceso en todo caso, mediante el cual lo que tratamos de llevar a cabo en la gestión es advertir o generar una prevención en la entidad para identificar y priorizar posibles riesgos, ¿no? Entonces yo tengo que identificar y priorizar posibles riesgos que se puedan dar y que afecten las etapas de la contratación pública. ¿Y ello por qué? ¿Por qué es tan importante tener gestión de riesgos en la contratación pública? Creo que cuando la norma de compra pública, la actual que se ha publicado, ha recogido este sistema o esta obligación de tener como procedimiento, nos permite establecer o advertir contingencias. Como ustedes saben, la contratación pública tiene fases, ¿no? Tanto en sus actuaciones, iniciando con sus actos preparatorios, su procedimiento de selección y su ejecución contractual. ¿Y qué es lo que nos va a poder, o qué nos va a permitir tener una gestión de riesgo? Nos va a permitir identificar dónde puede haber una, un error, puede haber una falta, puede haber una situación que ponga no solamente en riesgo o la responsabilidad del funcionario público de la entidad, sino la finalidad pública por la cual se está llevando la contratación del bien, servicio o la ejecución del contrato. Entonces, ¿qué nos va a permitir ello? El sistema de gestión de riesgos nos permite ver, advertir la contingencia, la proximidad, generar también la incertidumbre que podría haber cuando uno lleva a cabo una contratación pública y una potencialidad buscando el objetivo, la finalidad y las metas. Entonces, ¿qué es lo que nos genera esta situación de gestión de riesgos? Primero, tenemos que tener dos importantes elementos. La identificación, es decir, identificar dónde está la probabilidad y el impacto negativo que nos puede llevar a cabo. Y también, luego de identificar estos riesgos o dónde puede haber esta probabilidad de impacto negativo, ver el tratamiento. ¿Y qué nos conlleva el tratamiento? A mitigar estos riesgos. Lo que tenemos que llevar a cabo es mitigar este riesgo para que prevenir el riesgo para que no ocurra, y si ocurre, tenemos que tener un plan de acción para mitigarlo, es decir, atacar ese riesgo y tratar de poder llevar a cabo una situación para que se cumpla la finalidad del Estado. Ahora, un ejemplo típico es, por ejemplo, cuando estamos frente a una contratación pública, ya sea licitación o, por ejemplo, un concurso, y nos quedamos ante un desabastecimiento. Y estamos frente a un desabastecimiento o por un desierto, por una situación, tenemos que tener que entender que cuando vamos a una contratación pueden ocurrir situaciones diversas, factores diversos que nos van a llevar a cabo a que esa contratación puede ser que no haya postores o el mercado nos resulte totalmente distinto a como estábamos o como habíamos advertido en el estudio de mercado, o que los bienes no sean los que nosotros hayamos requerido en un primer momento. Entonces, un primer punto que tenemos que tener en cuenta, y eso es lo que siempre se ha comentado en el tema de gestión de riesgos, y no tenemos que olvidarnos, es que para generar una buena gestión de riesgos, tenemos que tener un buen requerimiento. ¿Qué significa tener un buen requerimiento? Que los actos preparatorios sean una situación, un sistema planificado en donde no solamente yo pueda tener la necesidad de algo, sino que esa necesidad se transparente en un requerimiento bien elaborado. ¿Qué significa un requerimiento bien elaborado? Que el área usuaria conozca lo que va a adquirir, conozca lo que quiere realmente, porque ello va a repercutir en el proceso de selección. No.
va a repercutir no únicamente en el proceso, sino en la ejecución contractual. Por tanto, un primer punto que se ha establecido claramente en la gestión de riesgos es que yo pueda tener un requerimiento claro, detallado, y que el mercado responda a ello. Por ello, siempre hemos tenido esta dificultad entre área usuaria y órgano encargado de las contrataciones, en la cual siempre hay a veces muchas discusiones, muchas controversias, porque el requerimiento no cumple con lo que el mercado seguramente está ofreciendo, y el órgano encargado de las contrataciones en muchas ocasiones no está adquiriendo o no advierte estos bienes o servicios que el área usuaria está necesitando. Por tanto, un punto importante en el ciclo de gestión de riesgos es identificar y el tratamiento, que es la mitigación. ¿Y dónde está un punto neurálgico que no podemos tener, que tenemos que siempre tener en cuenta? Es en el requerimiento del área usuario. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos va a generar? Un evento, por tanto, tenemos que evitar este evento que impide el cumplimiento de los objetivos de la entidad. Tenemos que evitar estos eventos que impiden el cumplimiento de los objetivos de la entidad. ¿Ok? Y ello, qué nos va a provocar o cuál va a ser el objetivo de tener esta mitigación, perdón, una gestión de riesgos? Enfoque preventivo, ¿no? Alcance de objetivos, percepciones percepciones básicas en la normatividad y observación también en la norma de lo que puede haber, que pueda mejorar en la norma pública. Otro punto importante es la mitigación. La mitigación, es decir, el tratamiento que le debemos dar a una situación de riesgo, que básicamente pasa por recurso humano, que pasa por presupuesto, por materiales, por capacitación. Hemos advertido que, y ustedes seguramente lo conocen, que para que los riesgos en la compra pública se elevan los costos como consecuencia de la falta de capacitación o del conocimiento de la compra pública. Y ello es que tenemos que seguir apostando por la capacitación a los operadores de la compra pública, a los compradores públicos. También no únicamente a los órganos encargados de las contrataciones, sino también a los que elaboran el requerimiento, que son las áreas usuarias, que son las áreas técnicas. Y no solamente ellos, sino también tiene que haber una sostenibilidad presupuestal. Si no hay sostenibilidad presupuestal, también se generan riesgos en la compra. Y ello conlleva un punto adicional, que tenemos que una gestión de riesgos, el funcionario tiene que pensar que una actividad o una actuación de él frente a una compra siempre va a tener un impacto ¿en qué? En el órgano en el órgano de control institucional, o si de la entidad, que va, si no conoce bien la compra pública, va a advertir seguramente algunas interpretaciones de la compra que lo pueden llevar a una responsabilidad civil, penal o administrativa del funcionario. Por tanto, el funcionario también tiene que advertir que estos son posibles riesgos frente a la compra. ¿No? Una compra, por ejemplo, una compra de emergencia que podemos llevar a cabo, tenemos que entender qué es lo que tenemos que advertir como riesgo. Mi requerimiento está satisfecho con los requisitos que me establece la ley. La compra directa está yendo hacia la finalidad pública. ¿Qué es lo que me va qué es lo que el órgano de control me va a discutir o me va a generar una controversia frente a esta contratación directa por situación de emergencia, por decir algo? O por un desabastecimiento, ¿no? Si estamos en un desabastecimiento, tenemos que hacer un análisis de lo que podría conllevar frente a una situación, por ejemplo, de inminente situación, que no tenga el proveedor que me genere este bien o servicio de ejecución de obras. Entonces, esto de acá es importante tenerlo en cuenta, porque lo que nos va a permitir la gestión de riesgos es es un punto en el cual el área usuaria, órgano encargado de las contrataciones y los funcionarios tienen que tener en cuenta frente a lo que puede pasar
cuando yo voy a comprar, frente a qué puede pasar a lo que va a comprar. El funcionario cuando inicia el procedimiento de compra pública ya tiene que tener una visión, un cuadro de todo lo que posiblemente pueda pasar frente a, por ejemplo, si salgo el requerimiento y el mercado no me responde, si salgo el requerimiento y el presupuesto es derivado para otra situación, si la compra pública no se otorga la buena pro y no se ejecuta el contrato, o otorgándose la buena pro, el área usuaria no otorga la conformidad del servicio frente a esa contratación que ha llevado a cabo el comité o el órgano encargado de las contrataciones. Todo ello tiene que estar claramente mapeado, tanto en prevención como en mitigación. Porque si yo no lo tengo claro, si yo no lo tengo claro como comprador público o como funcionario, como entidad, lo que me va a venir es que frente a una situación o un evento riesgoso, un evento que pueda poner en riesgo la compra, tenga que tomar decisiones en ese momento frente para salir de una situación que, que me puede generar una responsabilidad, no solamente administrativa, sino hasta penal. Entonces, por querer salir de la finalidad pública. Ahora, hay que tener en cuenta que en esta nueva ley de contrataciones públicas se ha incluido o se ha fortalecido el principio de discrecionalidad y también el principio de valor por dinero. Temas importantes que van a hacer y van a apoyar esta gestión de riesgos que es importante para poder generar una compra pública eficiente y reducir, evidentemente, cuando uno es comprador público, cuando la entidad pública adquiere un bien, servicio, ejecuta obra, siempre hay riesgos. De que el riesgo va a existir, siempre va a existir. Lo que tenemos que hacer es tratar de reducir esos riesgos o mitigarlos o tener respuestas rápidas frente a esta situación. Por tanto, creo que esto es importantísimo el tema de gestión de riesgos, porque no solamente se aplica en la compra pública, se aplica en todos los sistemas normativos, en todos los procesos y sistemas normativos para poder advertir los riesgos frente a un evento que pueda tener un impacto negativo a lo que yo quiero cumplir o cuál es mi finalidad. Así que no quiero extenderme más, así que muchísimas gracias por la oportunidad y atento a las preguntas. De acuerdo con lo que, importante lo que nos ha señalado Roger y Sergio, porque la verdad que en tema de desequilibrio financiero económico también hay un tema de gestión de riesgos, ¿no? Es clarísimo y por eso trataba de señalar el tema del tema presupuestal, el tema financiero, un punto importante para tomar en cuenta y prevenir y mitigar estos riesgos. En tema de penalidades, también conforme, ¿no? Con lo que se ha señalado. Y ello, como decía, deviene muchas veces, no en todos los casos, evidentemente, pero deviene muchas veces en cómo se prepara o cómo se llevan a cabo los actos preparatorios en un proceso de compra pública, ¿no? Por eso recalco que en temas de contratación es importante siempre tener en cuenta el sistema de gestión de riesgos, ¿no? Porque esto nos va a permitir, no seguramente, no evitar penalidades, no evitar situaciones adversas en su totalidad, pero sí tener una mirada preventiva frente a adelantarnos frente a situaciones que podrían ocurrir, ¿no? Eventos de impacto negativos y poder mitigarlos de manera inmediata, ¿no? Porque, como siempre lo digo, no solamente es importante la entidad y el proveedor, sino la ciudadanía, el administrado, que es quien a donde se cumple la finalidad pública, ¿no? Ellos son los que van a recibir ese bien, servicio o esa obra que se lleva a cabo, se ejecuta. Importante por eso tener estos puntos claros y siempre tenerlos presentes en toda compra o contratación con el Estado.